pesar de todo tiene que ver con la ofensiva brutal a nivel mediático, a todo nivel que está haciendo la derecha y la ultraderecha para poder deslegitimar lo que es un derecho inalienable de los uruguayos de defender sus intereses como sociedad, como país y demás, ¿no? Y tratar de, a través de todo el proceso de mentiras y demás que tienen organizado a nivel de la prensa, deslegitimar, como decía, nuestras argumentaciones. Bueno, mi intención es tratar de tomar 5 o 6 de los artículos que nosotros consideramos más importantes, porque ellos también los consideran. Son los artículos a los cuales se refieren y son los artículos que más defienden, ¿no? Porque son de los que tienen que ver con aspectos centrales de los derechos de los uruguayos, pero vayamos directamente al tema, ¿no? El artículo 49, eliminación de la obligación financiera. Entonces, si hay un muchacho joven, ¿no? Que le va a preguntar a un trabajador, pero ¿no es más seguro que me pague por el banco? Pero es más fácil para mí, le responde el patrón, y con menos trámites. Hacer que antes quien contrataba a un trabajador o trabajadora tenía la obligación, y esto hace unos cuantos años que está determinado, de pagarle a través de instituciones de intermediación financiera, bancos, redes de cobranza, etc. Ahora, con la LUC, el empleador o empleadora puede ofrecerle el pago electrónico o en efectivo y debe llegar a un acuerdo. Y nosotros preguntamos, ¿te parece que una persona que está sin trabajo se va a poner a discutir con quien le va a dar empleo cómo prefiere cobrar? Este artículo protege las contrataciones informales. Esto es muy importante. Van a salir a decir que no. No, sí, las protege, porque entre otras cosas la regulación del mercado laboral es uno de los componentes centrales que tienen como estrategia económica. Y lo ponen acá en el artículo 49. Este artículo protege las contrataciones informales sin pagar aportes sociales al BPS, quitando acceso, o por lo menos planteando la posibilidad de hacerlo y que no les pase nada, quitando acceso a beneficios, seguro de paro, de enfermedad, de salud, los beneficios históricos por los cuales ha luchado la clase trabajadora en términos de sus derechos, que no son solamente los derechos salariales, y perjudicando la futura jubilación del trabajador y trabajador. El trabajo informal es un regalo para quien contrata y un abuso sobre quien trabaja. La LUC no te da libertad financiera, solo te da más libertades a los que menos necesitan, que en definitiva son los dueños de las empresas, los dueños del poder económico. Entonces, con respecto a este primer tema, ¿no? Este primer artículo que queríamos de alguna forma comenzar a desentrañar y dejar claramente establecido de qué se trata, ¿no? De qué se trata, la eliminación de la obligación de la inclusión financiera. El artículo 144, gestión de la educación en clave de gerencia empresarial. Hay que prestar mucha atención a esto. Debemos tener presente cuando ellos plantean ahora en el corto plazo, más de una vez que desde la derecha, desde la ultraderecha, leer a Gramsci para entender cómo se maneja, cómo se trata de desentrañar desde las posiciones de izquierda, ¿no? Y además el tema de la educación, pero la educación no solamente desde el punto de vista formal, sino la construcción de la cultura, la construcción de una cultura popular, una cultura que permita tener cabezas libres, pensamiento libre y el derecho a la libre determinación de defender todo aquello que uno considera correcto, ¿no? Y con el nuevo modelo de gestión plantean que han tenido modelos muy significativos, ¿no? En los distintos lugares en los cuales han desarrollado, y mejoras durante el último año. En realidad, uno de los aspectos más relevantes que establece la LUC es la incorporación de procedimientos de gestión de la empresa privada a la educación pública, lo cual significa romper con la historia valeriana, ¿no? La LUC promueve que las direcciones generales funcionen como gerencias de empresas que puedan contratar y despedir según su criterio. ¿Está claro esto? Lo voy a repetir porque es terrible, ¿no? La LUC promueve que las direcciones generales funcionen como gerencias de empresas que puedan contratar y despedir según su criterio. A su vez, de acuerdo a la LUC, el Poder Ejecutivo designará a los directores generales.
le da a la tarea una concepción político-partidaria que cambiará con el gobierno de turno. Seguramente cambie con el gobierno de turno próximo, porque va a ser otro, pero, y va a ser otro bien distinto. Pero, y durante todo este tiempo lo que se siembre, y lo que se retroceda, y lo que se deje incluido, no enquistado, en lo que es la estructura de la educación, la decisión se toma más lejos de cada subsistema, con menor conocimiento de cada realidad. Esto es muy importante, ¿no? Desde una especie de tecnocracia que no es tal, ¿no? Que tiene que ver con cómo se visualiza la educación desde los sectores privados, en los cuales los privilegios son los componentes centrales, privilegios sociales, por aquel que puede pagar una cuota de 10, 12, 15, 20 mil pesos, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Y el resultado va a ser cada vez una mayor lentitud y mayor inadecuación de las decisiones. Las decisiones, repito, se toman más lejos de cada subsistema, con menor conocimiento de cada realidad. Y el resultado será de mayor lentitud y una mayor inadecuación de las decisiones. La tarea colectiva permitía una elaboración plural. Este es un componente central. Este es un componente que ellos no lo mencionan cuando dicen que nosotros mentimos. La tarea colectiva, con la participación de aquellos que realmente tienen la formación y la experiencia, el expertise, ¿no?, de la educación pública, va quedando en un segundo plano, y la dirección de los institutos va a seguir siendo sustituida nada más que y transformándose en un canal para promover la ejecución de las políticas que se definan desde el propio ministerio y desde el gobierno, ¿no? Entonces, no se protege la educación gratuita, laica y obligatoria así. No se protege. En realidad lo que se está haciendo es atentando contra la misma y contra la calidad de la misma, ¿no? El artículo 172 y 185, los dos artículos. Injerencia de la educación privada. Desde que José Pedro Varela reformó la educación pública en Uruguay, esta ha sido uno de los mayores orgullos, que sea gratuita, laica y obligatoria. La Ley General de Educación 2011 tenía por objetivo avanzar en la elaboración y coordinación de políticas públicas en educación. La LUC truncó los avances, desmanteló todo lo que se había avanzado y volvió a empezar. La LUC trancó todos los avances, desmanteló todo y volvió a empezarse nuevamente desde un lugar que marca un atraso en términos históricos brutal. Da igual representación para la discusión a las instituciones públicas y privadas, sin importar la cantidad de estudiantes o alcance territorial que tenga cada una de ellas. La inmensa mayoría de la población uruguaya, por suerte, tanto a nivel de primaria como de secundaria, como universitario, se educa, crece, avanza en el marco de la educación pública. Aunque le duela a la senadora dormilona, a la Bianchi, ¿no?, que le duela, y aunque diga que está frustrada y todo eso, el nivel que tiene en términos culturales, el Uruguay tiene que ver con que esa educación pública exista, ¿no? Las instituciones públicas que son habilitadas y reguladas por el sistema público entran a los ámbitos de planificación de las políticas públicas en igualdad de condiciones, cuando no corresponde. Quien debe ser el eje rector, el organismo rector es la educación pública, es el ministerio público, y las escuelas privadas se deben adaptar, más allá de las particularidades, en términos de la educación general, a la educación que desde este ámbito rige como líneas directrices. El Estado pierde protagonismo en la generación de políticas públicas. Y bueno, y este es uno de los aspectos que ellos quieren, de alguna manera, ocultar. No de una manera, quieren ocultar. Realmente el perder esa prevalencia, el perder esa influencia en el desarrollo de las políticas educativas públicas, o desde la concepción de lo público, marca un retroceso, y tiene esa lógica de lo empresarial por encima de lo colectivo y de los derechos colectivos.
del tope para pagos en efectivo. Artículo 221. La LUC incentiva a que los poderosos registren dinero de origen incierto, lavado de dinero y evadan impuestos. Atención a esto. La LUC incentiva a que los poderosos registren dinero de origen incierto, lavado de dinero y evadan impuestos. Antes se establecía que el tope de $4.300 para realizar cualquier operación en efectivo. Esto es muy importante. Ahora con la LUC ese tope pasa aproximadamente a los $108.000. Es casi 25 veces más. Por ejemplo, en Brasil el tope es de 10.000 monedas, ¿no? $2.000. En Colombia es de $800, en España 2.500 euros y en Francia 1.000 euros. Acá en Uruguay va a ser de $108.000. La seguridad en Uruguay es un problema. Entonces, ¿por qué se aflojan los controles de lavado de activos? Cuando el problema de la seguridad tiene que ver con el manejo, no del narcomenudeo, eso es una farsita que hacen para poder justificar la presencia del aparato represivo en la calle. Tiene que ver con los grandes, con los grandes manejos, con esos que salieron abrazados con primeras figuras del gobierno y fueron procesados por toneladas de contrabando de cocaína, ¿no? Hay una foto que es paradigmática en ese sentido, que anda por las redes, ¿no? Que en lugar de una tabla de surf está abrazado el señor presidente con un narcotraficante que fue condenado por bueno, no sé, 4.500 kilos, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? Entonces, la seguridad en Uruguay es un problema. Entonces, ¿por qué se aflojan los controles de lavado de activos? Hablan de la seguridad. La delincuencia está vinculada a grandes cantidades de dinero y principalmente al narcotráfico. Esa es la realidad. En el 2021 bajaron de manera notoria las denuncias de lavado de activos. Esto nos permite pensar que está siendo más fácil lavar y juega a favor de las mafias. A ver, esto, cuando hablan de que bajaron los crímenes y demás, ¿no? En el 2021 bajaron de manera notoria las denuncias de lavado de activos. Esto nos permite pensar que está siendo más fácil lavar dinero y juega a favor de las mafias. Estamos perdiendo prestigio financiero internacional por el debilitamiento de las políticas antilavado. La LUC no te da más libertad, quita transparencia y habilita políticas de dudosa legitimidad. En realidad no es un tema sencillo, es un tema muy complejo, porque acá está metido gran parte del poder económico y financiero de nuestra sociedad contemporánea, de nuestro mundo contemporáneo, de nuestro Uruguay. Y hay que ser bien claros, ¿no? Con respecto a este tema. ¿Qué se busca con esto de aumentar y que digas que no es cierto? Porque está de aumentar a $108.000 la cantidad de dinero que se puede manejar en operaciones sin necesidad de en definitiva tener un control estricto por parte del Estado, porque es ahí donde se juega la real partida del tema de la seguridad y el tema del control de las mafias en el Uruguay, ¿no? El régimen de desalojo sin garantía, ¿no? El artículo 459, ¿no? Antes de la LUC también se podía alquilar un inmueble sin garantía. Antes, si te desalojaban, tenías un año para liberar el inmueble. Aún siendo mal pagador, tenías 20 días. Ahora con la LUC el propietario te puede desalojar en 30 días hábiles, aunque seas buen pagador. Y después, si te retrasas 3 días en el pago, pueden dejarte en la calle en 6 días hábiles, sin importar nada. ¿Está bien dejar a alguien en una situación tan vulnerable solo porque no califica para una garantía de alquiler? La LUC no te ayuda a alquilar, ayuda a que te desalojen. La LUC solo protege a los propietarios y no da nada a los inquilinos. Y de aquellos que son inquilinos y que tienen un poder adquisitivo muy limitado, ¿no? Y que tienen problemas económicos, problemas, y
bueno, cuando empiecen a quedar en la calle, porque van a quedar en la calle, ¿qué vamos a hacer? Porque yo veo construcción de viviendas este, para poder solucionar el problema de fondo que se arrastra de tantas décadas, hay que ser muy honesto en ese sentido, no está en este momento propuesto, ¿no? Defensa de la propiedad privada, artículo 1, sección 1. La LUC habilita a las personas de bien a hacer justicia por mano propia cuando consideran que está siendo amenazada su propiedad privada. El otro día mataron a una persona por error, ¿no? No estaba intentando robar ni nada por el estilo. Robar nunca está bien, pero matar es peor. Gracias a la LUC las personas de bien pueden convertirse en asesinas y estarán paradas por la ley. Para la LUC es más importante la propiedad privada que la vida de las y los ciudadanos. Estamos en condiciones de diferenciar realmente quién es una amenaza y quién no. Ya hemos podido ver a vecinos que matan porque ven a alguien merodeando en su predio o un predio cercano y ante el miedo y la libertad de poseer un arma, tiran sin saber a quién. Ya ha ocurrido que personas que poseen armas mataron a un familiar por sentir un ruido extraño en la casa de noche. La LUC no te da más seguridad, te da permiso para matar. Esto no es un tema menor, porque si nosotros vemos lo que está pasando en países, como por ejemplo, yo que sé, en Estados Unidos, ¿no? Donde llevar un arma, tener un arma en la casa y demás es absolutamente legal, y las masacres que se operan en forma permanente, ¿no? Sistemática, los asesinatos, porque sí, por error o por lo que fuera, bueno, estamos ante una realidad que debemos tener la capacidad de decirle que no es esto, que este concepto de seguridad tiene mucho más que ver con el concepto de seguridad nacional, con el concepto de la doctrina de seguridad nacional, que tiene mucho más que ver con esa necesidad de marcar que el diferente, que el distinto, o que el extraño o puede ser un enemigo, y que el dueño de una propiedad tiene derecho a ejercer la violencia cuando es el Estado el que tiene la obligación de controlar que no suceda, y estamos claritos, ¿no? Que la defensa propia es un derecho también, ¿no? La defensa propia de la vida, de la familia, pero esto lo que está habilitando no tiene nada que ver con la defensa propia, no tiene que ver con desarrollar. Y ese es el tema de la lucha cultural, y ese es el tema de la lucha por la hegemonía. Desarrollar en la cabeza de todos y de todas los uruguayos esa idea de que hay que poco menos que ser una especie de prolongación del Estado en términos de la represión, y tener el derecho de, por propia mano, cuando alguien es sospechoso, poder ejecutar acciones que determinen hasta la pérdida de la vida de esa persona que de repente simplemente estaba caminando o quiso dormir en el jardín de tu casa. Y hay un capítulo especial que para nosotros es muy importante, que es el de las garantías del accionar policial, ¿no? A mí me hace gracia porque hablan que lo otro día con una cara de póker, ¿no? Como suele poner el presidente para algunas cosas, decía que la policía acá no había reprimido como otras épocas y no sé qué. Salió vamos a recordar 4 o 5 hechos nada más, para ver lo que significa las garantías del accionar policial, el artículo 49. El otro día salió una filmación de un balneario en Tacuarembó, en el cual la agresión que se estaba provocando contra 2 jóvenes era de característica, determinó el procesamiento de uno de ellos, de uno de los policías. Sin ningún tipo de pudor, los estaban filmando además, y que no les importó nada. Pasó en en la Plaza Libre de Sereni, y vamos a recordarlo cómo se reprimió, y fue tremendo, ¿no? Pero no solamente en la Plaza Libre de Sereni, hay una filmación de 2 muchachos que son detenidos, ¿no? No sé en qué circunstancias, y en la filmación el policía que había sido ya
golpeador, ¿no? Que había hecho abuso de autoridad en su momento, les pegaba cada piñazos en los riñones que eran, ¿no? Eso pasó. Pero lo que es más terrible pasó con los trabajadores. El otro día, cuando los trabajadores del puerto son llevados como delincuentes porque estaban ejerciendo un derecho en la calle, defendiendo su condición de trabajadores y defendiendo el país, no hubo pudor en arrastrarlos, no hubo pudor hasta en esposarlos. Es tremendo eso. Pero también cuando los trabajadores del transporte hicieron una manifestación y un bloqueo y un piquete, uno de ellos recibió los impactos, porque se excusen como quieran, recibió los impactos de una escopeta en su pierna y eso está marcado. Son 5, hay muchísimos más. Hay un desborde en algunos planos que es absolutamente intolerable. Y bueno, y se considera garantías del accionar policial eso. La LUC, al igual que antes, considera que la policía siempre actúa en presunta legítima defensa, dentro de la normativa vigente. Este artículo amplifica un estado de falsa seguridad respecto a las actuaciones policiales y refuerza la idea de un supuesto respaldado en la actuación policial que puede derivar en excesos. En este sentido, y los ejemplos son puestos, todos los expertos en el tema han argumentado estar en contra y demostrado que esto no mejora la seguridad. Es preocupante que la Asociación de Abogados Defensores ha denunciado numerosas situaciones violentas amparadas por la LUC. A ver, es preocupante que la Asociación de Abogados Defensores ha denunciado numerosas situaciones violentas amparadas por la LUC. Además, disminuye la obligación de la policía de rendir cuentas a fiscales y por ser solo testigo te pueden tener retenido hasta 24 horas. La policía, sin la coordinación del Poder Judicial, actúa según el criterio de cada uno. Algunos lo harán bien, pero otros, la LUC no te da más seguridad, solo te da menos garantías. Estas realidades tenemos que manejarlas. Son solamente algunos de los, son artículos absolutamente centrales porque en ello va desde el lavado de dinero hasta la educación, pasando por el derecho a la vivienda y pasando por la represión del aparato represivo del Estado, en forma absolutamente discrecional, y las noticias de todos estos hechos los estamos viendo en forma cotidiana. Por todo esto nosotros queremos desde acá brindar nuestro respaldo, levantar nuestra voz y llamar a trabajar en forma permanente y con cada uno de nuestros conocidos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, para que se entienda que este tipo de transformaciones son procesos significan, ¿no? Se sintetizan un proceso de regresión brutal que se junta con otro tipo de regresiones que van más allá de la LUC, ¿no? El ataque al Poder Judicial, el ataque a la Universidad de la República, el ataque a los sindicatos, el ataque a los sindicalistas, el ataque al fuero sindical, o sea, una política de derecha, de ultraderecha, que en definitiva pretende consolidar los derechos de aquellos sectores que se vieron de alguna forma controlados durante tanto tiempo a través de una política que tuvo sus déficits, pero también tuvo sus aciertos importantísimos en cuanto a que los trabajadores y la sociedad en su conjunto pudiera lograr avances sustantivos, realmente sustantivos en cuanto a la consecución de una serie de obtención de derechos, que no de beneficios. Nadie obtuvo beneficios. Lo que se obtuvieron con la lucha, con la pelea de los trabajadores, de los estudiantes, de los docentes, de la justicia, fueron derechos que como tales corresponden a todos los seres humanos. Bueno, dejamos por acá. Seguramente vamos a seguir con más capítulos porque importa
dar el nombre y el apellido de cada uno de los mismos, qué significa cada uno de ellos, cada uno de los capítulos que nosotros vamos a seguir abordando, pero por sobre todo qué significa esta política represiva, esta política entreguista, esta política que tiene como objetivo promover los derechos de las transnacionales, eliminar el Estado y bueno, eliminar los derechos de los trabajadores.